En el corazón de Normandía, 100 kilómetros al oeste de París, las ruinas del Castillo Gallard se alzan majestuosamente a más de 90 metros sobre el serpenteante río Sena. Durante más de 800 años, desde lo alto de su espolón rocoso, ha vigilado el pueblo de Les Andelys. Las ruinas del Castillo Gallard todavía conservan las cicatrices de su turbulenta historia, una historia que comenzó en el siglo XII en una Europa dividida. En aquel tiempo, Francia era el escenario de una lucha territorial despiadada. Había dos bandos opuestos, el francés y el inglés. Ricardo I, o Ricardo Corazón de León, regía Inglaterra desde 1189. Como duque de Normandía y de otros ducados importantes de Francia, controlaba una gran parte del país. Era un personaje impresionante. Era guapo, encantador, inteligente y un soldado excelente. Fue un gran estratega y un gran jefe en el combate. Cuando pedía a sus soldados que asumieran unos riesgos que podían llevarlos a resultar heridos o muertos, él también asumía esos riesgos. Se hizo un nombre y para sus contemporáneos fue el paradigma de buen rey. Como cabeza del ducado más poderoso de Francia, Ricardo Corazón de León representaba una amenaza permanente para los territorios del hombre del que era vasallo y enemigo declarado, Felipe II el Augusto. Felipe Augusto llevaba en el trono de Francia más de 10 años. Fue el rey que levantó el imperio francés, a semejanza del emperador romano Augusto. No tenía el carisma de Ricardo, pero era un general sobresaliente, uno de los líderes militares más exitosos de la Edad Media. Cuando llegó al poder, Felipe el Augusto gobernaba solo un modesto principado formado por París y sus alrededores, y una zona que alcanzaba hasta Bourges. Pero aunque el rey de los franceses temía la fuerza de Ricardo Corazón de León, estaba decidido a no ceder ni un centímetro de su territorio al enemigo. Era un David francés enfrentado al Goliat inglés. Ricardo provocó deliberadamente a Felipe II, retándolo a duelo, de hombre a hombre, sabiendo que el francés diría que no, porque no podía igualar la habilidad de Ricardo con las armas. Fue su forma de humillar a Felipe II, así que eran enemigos. Felipe II el Augusto deseaba aplastar a su enemigo y soñaba con un reino francés que llegara hasta la costa de Normandía. El enfrentamiento era inevitable y Ricardo estaba listo para batallar. La guerra comenzó, pero enseguida los dos fueron obligados a cesar sus hostilidades por una autoridad superior, el Papa. En 1190, el Papa Clemente III exigió que Ricardo Corazón de León y Felipe II pactaran una tregua y partieran juntos en una nueva cruzada a Tierra Santa. Por el bien del cristianismo, dejaron a un lado sus diferencias temporalmente para unir fuerzas e intentar recuperar Jerusalén. Pero su colaboración duró poco tiempo. Mientras Ricardo Corazón de León seguía combatiendo, su rival Felipe Augusto se apresuró a regresar a Francia alegando una misteriosa enfermedad. En un espectacular gesto de traición, aprovechó la ausencia de su rival para lanzar una ofensiva sobre Normandía. Cuando Ricardo regresó de la cruzada, buscó venganza. La guerra volvió a empezar. Pero tras 4 años de fieros combates, la presión de la Iglesia los obligó a pactar una nueva tregua. El 15 de enero de 1196 firmaron un acuerdo de paz, el Tratado de Gallón. Felipe el Augusto mantuvo parte de sus conquistas normandas, las fortalezas de Nonancourt, Ivry, Neufmarché, Passy, Vernon y Gallón. A cambio, Ricardo Corazón de León recibió la región de Berry, Aquitania y otras plazas fortificadas. A primera vista, Felipe salió ganando con este compromiso. Había logrado extender su reino hacia el oeste. El rey de Inglaterra dio un paso atrás. Esta apariencia de paz le permitió ganar tiempo. El tiempo que necesitaba para construir su arma más temible, la fortaleza Gallard.
porque si deseaba proteger su territorio tenía que cerrarles a los franceses la salida al mar por el Sena. El lugar de Les Andelys parecía el emplazamiento perfecto para su nueva fortaleza. Sabemos de un caso en el que indicó expresamente que se construyera un castillo en un sitio determinado porque entendió que era adecuado. Y creo que nos podemos imaginar a Ricardo I diciendo: quiero un castillo ahí. En esa zona, el Sena hace un meandro que está dominado por acantilados. Y hay pequeñas islas en medio del río. Así que era un punto fácil de fortificar. Hay valles que lo encierran y domina todo el paisaje a kilómetros de distancia. Puedes ver kilómetros a la redonda y el río está justo debajo. Gran parte de los productos comerciales se transportaban entonces por el agua, ya fuera por vía fluvial o marítima. Ello significaba que había puntos focales, los puertos, donde podían cobrar aranceles y controlar el flujo económico. Este meandro del Sena era el lugar perfecto para bloquear a Felipe Augusto y sus ejércitos. Pero ese lugar pertenecía a la Iglesia, y el Tratado de Glion estipulaba claramente que Les Andelys debía permanecer neutral. Para Les Andelys será así. Ni Monseñor el rey de Francia ni nosotros los ingleses reclamaremos su feudo o propiedad. Les Andelys no se puede fortificar. Pero nada, y mucho menos un tratado, evitaría que Ricardo Corazón de León construyera su castillo allí. De modo que llegó a un compromiso económico con la Iglesia y obtuvo autorización para construirlo. Se cerraba la trampa sobre los franceses. En el castillo Gallard, el rey inglés pudo construir un sistema defensivo de una magnitud nunca vista que se extendía mucho más allá de los límites del futuro castillo. Cerca de Cléry, Tony y en La Île-aux-Baux había puestos avanzados para vigilar al enemigo, frenarlo y, sobre todo, alertar a la guarnición del castillo Gallard. En el lecho del río cerca de Les Andelys, Ricardo erigió una empalizada, 3 hileras de postes de madera unidos por pesadas cadenas. Cruzando el río había una empalizada para impedir que los barcos pasaran. Querían controlar las embarcaciones que descendían por el Sena. El verdadero trabajo de fortificación comenzó en la isla. Ricardo Corazón de León fijó su residencia allí en el Château de Lille. Construyó un puente sobre el Sena que lo unía por un lado a la península de Bernier y por el otro a una pequeña construcción fortificada llamado La Culture. Quedaba por construir la pieza central de este impresionante sistema defensivo, el castillo Gallard. La atención se centró en el acantilado de piedra caliza que se alzaba sobre el Sena. Parecía el lugar ideal para construir la fortaleza más formidable de su época.